La pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora mismo es: ¿Artemis II fue realmente a la Luna o fue todo un montaje? El 1 de abril de 2026, a las 6:35 de la tarde hora del este, 4 seres humanos abandonaron la Tierra a bordo de la cápsula Orión. No había habido nada igual en 54 años. Cuando el cohete SLS se encendió en la rampa de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida, generó 8.800.000 libras de fuerza, el peso de 39 aviones comerciales empujando hacia arriba al mismo tiempo, el cohete más potente que el ser humano ha colocado en el espacio desde los tiempos del Saturno V. Y dentro de la cápsula Orión, 4 personas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. 12 minutos después del despegue, ya estaban en órbita. 4 horas después, el motor de la etapa criogénica se encendió por última vez y los lanzó hacia la Luna, a 39.000 km por hora, en dirección a un punto que ningún ser humano había alcanzado desde 1972. Y en ese preciso momento, mientras la nave Orión se alejaba de la Tierra con 4 personas dentro, había millones de personas convencidas de que todo era mentira, que las imágenes eran falsas, que los astronautas estaban en un estudio, que la NASA lleva décadas montando el mismo espectáculo, y que Artemis era simplemente la versión más cara y más elaborada de ese espectáculo. Pero hay algo en esta misión que los que dicen que es un montaje no han podido explicar, algo que no depende de confiar en la NASA, algo que cualquier persona con los equipos adecuados pudo verificar desde su jardín mientras la misión estaba en el aire. Al final de este video vas a tener lo que casi nadie tiene cuando discute sobre esto: los datos reales, las fechas exactas, los registros que existen fuera de la NASA y la capacidad de evaluar tú mismo si Artemis II fue auténtica o no. No desde la fe, no desde la desconfianza ciega, desde la evidencia. Quédate hasta el final. Lo que viene después cambia cómo vas a leer cualquier noticia espacial a partir de hoy. Artemis no es Apolo. Esa confusión es el punto de entrada de casi todas las teorías que circulan sobre esta misión, así que hay que dejarlo claro desde el principio. Apollo fue el programa que entre 1969 y 1972 llevó a 12 personas a la superficie de la Luna. 12 misiones, 6 aterrizajes, cientos de kilos de roca lunar traídos de vuelta. Un programa financiado con el 4% del presupuesto federal de Estados Unidos en su momento de máxima inversión en plena Guerra Fría, con ingenieros trabajando 18 horas diarias bajo una presión política sin precedente en la historia de la ciencia. Artemis es diferente en objetivo y en contexto. Es el programa que la NASA lanzó en 2017 con una meta que va más allá del Apolo. No solo volver a la Luna, sino establecer presencia permanente. Una infraestructura desde la que, con el tiempo, preparar misiones a Marte. Artemis I fue el primer vuelo del sistema completo, noviembre de 2022, sin tripulación. La cápsula Orión completó 10 órbitas alrededor de la Luna y regresó a la Tierra. Fue la prueba de que el cohete, la cápsula, el escudo térmico y las comunicaciones de espacio profundo funcionaban juntos en condiciones reales. Artemis II fue el siguiente paso. El mismo trayecto, con 4 personas dentro. Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, el primer afroamericano en alcanzar esa distancia de la Tierra. Christina Koch como especialista de misión, la primera mujer en volar tan lejos del planeta, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, el primer no estadounidense en completar ese viaje. La tripulación bautizó su cápsula Orión con el nombre Integrity, anunciado oficialmente el 24 de septiembre de 2025. Como explicaron ellos mismos, ese nombre representa la confianza, el respeto y la responsabilidad colectiva de los miles de ingenieros, técnicos y científicos cuyo trabajo hizo posible la misión. Igual que el Eagle de Apolo 11 o el Columbia de Apolo 11, Integrity es el nombre de esta nave específica. La misión no aterriza en la Luna. Eso es lo que más confunde. Y es también el argumento que usan los negacionistas sin entender lo que significa. Artemis II es un vuelo de prueba con tripulación, diseñado para verificar que todos los sistemas de la cápsula Orión funcionan correctamente con personas a bordo antes de intentar el aterrizaje en Artemis III. Es exactamente lo que hizo Apolo 8 en diciembre de 1968, orbitar la Luna sin aterrizar, para preparar el Apolo 11. Pero antes de que la cápsula Orión despegara el 1 de abril de 2026, algo casi detiene la misión.
y eso es lo que ningún medio contó con la claridad suficiente. En enero de 2024, la NASA anunció el primer retraso de Artemis II. El motivo: una anomalía detectada en el escudo térmico de la cápsula Orion durante el análisis postvuelo de Artemis I. El escudo térmico es, literalmente, la diferencia entre vivir y morir. Durante la reentrada a la atmósfera terrestre, la cápsula Orion alcanza temperaturas de casi 2760 grados Celsius, casi la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. El escudo está fabricado con un material llamado AFCOAT, diseñado para ablacionar, es decir, para quemarse en capas de forma controlada y disipar el calor antes de que llegue a la estructura de la cápsula y a las personas dentro. Durante Artemis I, los ingenieros detectaron que pequeñas secciones del escudo se habían desprendido de forma diferente a lo que los modelos predijeron. No fue un fallo catastrófico. La cápsula regresó intacta, pero la diferencia entre lo previsto y lo observado era suficiente para detener el siguiente vuelo, porque en el siguiente vuelo habría personas dentro. El diagnóstico tardó meses. La causa identificada fue gases atrapados durante el proceso de fabricación del AFCOAT que, a temperaturas extremas, generaban presión interna y provocaban desprendimientos no previstos en el modelo original. Los ingenieros analizaron los datos, reformularon el proceso, y en enero de 2026, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró públicamente que la agencia había revisado el análisis y que el escudo existente era seguro para volar con tripulación, pero los retrasos no habían terminado. El 17 de enero de 2026, el cohete SLS integrado fue trasladado desde el edificio de ensamblaje de vehículos hasta la rampa de lanzamiento 39B. El 2 de febrero se realizó el ensayo general de la cuenta atrás, y durante ese ensayo se detectó una fuga de hidrógeno líquido en el sistema de propelente. El lanzamiento previsto para principios de febrero quedó cancelado. El 25 de febrero de 2026, la NASA devolvió el cohete al hangar para reparaciones. Uno de los momentos más inusuales de la historia reciente del programa espacial. Un cohete ya en la rampa, con todas las revisiones completadas, siendo retirado para resolver un problema en una válvula. El 20 de marzo de 2026, el cohete salió de nuevo hacia la rampa, y el 1 de abril, a las 6:35 de la tarde, la cápsula Orion Integrity despegó. Fue un lanzamiento sorprendentemente limpio. El piloto Victor Glover lo describió desde el espacio al día siguiente en una comunicación en directo con Houston. Nos preparamos sin tener expectativas, pero en el fondo esperabas despegar. Fue sorprendente. Y mientras eso ocurría, en Internet el argumento más repetido era el de siempre. Si ya fuimos a la Luna en 1969, ¿por qué no podemos repetirlo ahora sin tantos problemas? Si el programa Apolo funcionó con tecnología de hace 50 años, ¿cómo es posible que en 2026 tengamos fugas de hidrógeno y escudos térmicos con anomalías? Es una pregunta que suena razonable, y eso la hace peligrosa. La respuesta tiene capas, y hay que entenderlas todas para ver dónde está el error del argumento. Primera capa. Apolo y Artemis no son programas equivalentes ni en financiación ni en contexto político. Apolo operó con una inversión que en términos actuales equivaldría a más de $150.000 millones anuales en su pico, con prioridad política absoluta, en un contexto de Guerra Fría, donde llegar a la Luna antes que los soviéticos era una cuestión de seguridad nacional. Artemis opera con aproximadamente $3.000 millones anuales, sujeto a recortes de Congreso cada ciclo presupuestario, con contratos divididos entre Boeing para el cohete, Lockheed Martin para la cápsula Orion, y SpaceX para el lander lunar que usará Artemis III. Comparar la velocidad de ejecución de Apolo con la de Artemis es comparar una economía de guerra con una licitación pública en tiempos de paz. Segunda capa. El escudo térmico de la cápsula Orion no es una versión mejorada del Apolo. Es un diseño nuevo, para velocidades de reentrada mayores, porque Artemis viene de más lejos y entra en la atmósfera más rápido. Durante el amerizaje del 10 de abril de 2026, la cápsula Orion entró en la atmósfera a 35 veces la velocidad del sonido, aproximadamente 40.200 km por hora. La oficina del Inspector General de la NASA documentó en octubre de 2024 que los costes totales del programa hasta ese momento superaban los $93.000 millones. Esos números son públicos. Esa complejidad es real. Y entonces viene el argumento que más circula, el que tiene más apariencia de solidez técnica: las cintas de Van Allen. Las cintas de Van Allen
Son dos zonas de radiación intensa atrapadas por el campo magnético de la Tierra. La interior comienza a unos 1000 kilómetros de altitud. La exterior llega hasta los 60.000 kilómetros. Cualquier misión a la Luna tiene que cruzarlas. El argumento negacionista es que ningún ser humano puede atravesarlas y sobrevivir. Lo que ese argumento ignora de forma sistemática es la física del tiempo de exposición. Las cintas no son uniformes. Tienen zonas de mayor y menor intensidad. Y la velocidad a la que una nave las cruza determina la dosis total recibida. Apolo cruzó la parte más intensa en aproximadamente 30 minutos en cada dirección. La dosis total recibida por los astronautas durante el viaje fue de entre 1 y 2 REM. Para contexto, la dosis máxima anual permitida para trabajadores de plantas nucleares en Estados Unidos es de 5 REM. Un tomógrafo computarizado de cuerpo completo expone a entre 1 y 2 REM en una sola sesión. Los astronautas de Apolo recibieron, en un viaje de 8 días, lo equivalente a 1 o 2 tomografías. No letal. No inmediatamente dañino. Detectable, pero dentro de rangos médicamente manejables. La cápsula Orión de Artemis Llegó diseñó su ventana de lanzamiento del 1 de abril de 2026, teniendo en cuenta los modelos de actividad solar más actualizados para minimizar la exposición de la tripulación durante el cruce de las cintas. Esos cálculos son públicos y están publicados en la documentación oficial de la misión. Pero hay una pregunta más que los negacionistas hacen, y esta es la más difícil de responder con una sola frase. ¿Dónde están las imágenes en directo continuas? ¿Por qué la cobertura no fue ininterrumpida? Y ahí es donde la historia cambia completamente. La Deep Space Network es la infraestructura de comunicaciones que la NASA usa para todas sus misiones en el espacio profundo. 3 grandes complejos de antenas en California, en España y en Australia, diseñados para cubrir cualquier punto del cielo en todo momento. Esa red no es exclusiva de Artemis. Está comunicándose simultáneamente con el rover Curiosity en Marte, con la sonda Voyager 1 a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra, con el telescopio James Webb y con varias otras misiones activas. El ancho de banda de esa red es finito. Durante ciertas fases de la misión, la prioridad no era transmitir video en alta definición. Era mantener el flujo de telemetría crítica. Temperatura, presión, consumo de propelente, estado de los sistemas. Los datos que confirman si la cápsula Orión está funcionando o no. El video era secundario. Eso es lo que los negacionistas presentan como prueba de ocultamiento. Momentos de baja calidad o ausencia de señal que tienen una explicación técnica completamente documentada y pública en los registros de la misión. Pero ahora viene el dato que reencuadra todo lo que has visto hasta aquí. Y no lo dice la NASA. Durante los 9 días que duró la misión, desde el 1 hasta el 10 de abril de 2026, radioaficionados de todo el mundo rastrearon de forma independiente la señal de telemetría de la cápsula Orión, usando antenas domésticas, receptores de software definido por radio y equipos que se pueden adquirir por menos de 100 euros en cualquier tienda de electrónica. Personas sin ningún vínculo con la NASA y sin ningún interés institucional en defender el programa registraron la señal de la nave, sus coordenadas, su velocidad y su trayectoria en tiempo real. En foros como NASA Space Flight, en grupos de radioaficionados europeos, japoneses y australianos, esos registros están archivados con frecuencias exactas, timestamps verificables y análisis del contenido de la telemetría. No es la NASA diciéndote que fue real. Son personas sin ninguna relación con la agencia, con equipos que cualquiera puede replicar, diciéndote que rastrearon la cápsula Orión alejándose de la Tierra a 39.000 km por hora en dirección a la Luna. Que el 6 de abril de 2026, la nave Orión completó su acercamiento máximo a la Luna, pasando a 4.070 millas de la superficie lunar. Y que el 10 de abril, la cápsula entró en la atmósfera a 35 veces la velocidad del sonido y cayó al Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego a las 8:07 de la tarde hora del este. Si Artemis II fue un montaje, había que falsificar también las señales que captó un radioaficionado en Baviera desde su jardín, y otro en Japón, y otro en Argentina, todos a la vez. Todos sin coordinación entre sí, todos sin ningún incentivo para participar en una conspiración que no les beneficia de ninguna forma. Ese es el punto donde el argumento del montaje colapsa bajo su propio peso. Los hechos verificables son estos. El 1 de abril de 2026 a las 6:35 de la tarde hora del este, el cohete SLS despegó de la rampa 39B del Centro Espacial Kennedy, con 4 astronautas a bordo de la cápsula Orión, bautizada Integrity.
La misión duró 9 días, 1 hora y 32 minutos. La cápsula alcanzó una distancia máxima de la Tierra de 252.756 millas, batiendo por 3.366 millas el récord anterior, que era el de Apolo 13 en 1970. El 6 de abril, la nave pasó a 4.070 millas de la superficie lunar durante el sobrevuelo. El 10 de abril, a las 8:07 de la tarde hora del este, la cápsula Orion amerizó en el Pacífico frente a la costa de San Diego. Los 4 astronautas fueron recuperados por el USS John P. Murtaugh. Al día siguiente, el 11 de abril, aterrizaron en el campo Ellington de Houston. Esos son los datos verificables. Esas son las fechas. Esos son los registros, públicos, archivados, confirmados por fuentes independientes sin ningún vínculo con la NASA. Y el programa Artemis, con todos sus retrasos, con todos sus sobrecostes, con todos sus problemas de escudo térmico y fugas de hidrógeno y válvulas que hay que reapretar 2 veces, se parece exactamente a lo que es: ingeniería real en condiciones reales. Un montaje no tiene fugas de hidrógeno el día del ensayo. Un montaje no devuelve el cohete al hangar 6 semanas antes del despegue. Un montaje es, por definición, perfecto. Lo que has visto en Artemis 2 es todo lo contrario. Hay un patrón detrás de todas las teorías de conspiración espacial que vale la pena nombrar, porque es más importante que cualquier dato técnico sobre escudos térmicos o cintas de radiación. Las conspiraciones no empiezan con evidencia. Empiezan con una conclusión, y después buscan hacia atrás cualquier dato que la confirme. Cualquier retraso se convierte en prueba de ocultamiento. Cualquier problema técnico se convierte en evidencia de falsedad. Cualquier laguna en la transmisión en directo se convierte en prueba de edición. El método no es científico, es el inverso de la ciencia. Y lo más importante, funciona aunque estés equivocado. Porque si cualquier cosa que contradiga la teoría puede ser explicada como parte de la conspiración, la teoría nunca puede ser falsificada. Y lo que no puede ser falsificado no es una hipótesis, es una creencia. La desconfianza hacia las instituciones puede ser sana. Los gobiernos ocultan cosas, las agencias cometen errores y tardan en admitirlos. Todo eso es real y documentado, pero de ahí no se sigue que todo sea mentira. Y la diferencia entre desconfianza saludable y negacionismo no está en la conclusión a la que llegas. Está en si estás dispuesto a cambiar de opinión cuando aparece evidencia que contradice lo que ya creías. 4 personas cruzaron la órbita de la Luna en abril de 2026, a bordo de la cápsula Orión. Lo rastrearon radioaficionados en 4 continentes. Lo registraron los sistemas de seguimiento de media docena de agencias espaciales distintas. Y regresaron. El montaje nunca fue sobre la Luna, fue siempre sobre la necesidad de creer que alguien, en algún lugar, nos está mintiendo sobre todo. Si este video te hizo pensar diferente sobre cómo evalúas este tipo de información, suscríbete. El siguiente video continúa en esta línea. Historias donde la realidad es más difícil de creer que la conspiración, pero infinitamente más interesante de entender.